Nos sumergimos hoy en una noticia de alcance mundial y un relato político también global, o quizás no tanto: la detención de Nicolás Maduro, o la extracción, que es el término que ha utilizado Estados Unidos, y no por casualidad. Es una palabra que tiene mucho significado, por lo que significa, y también por lo que no significa. Quiere decir coger al dictador, sacarlo de su escondite y llevarlo a Nueva York para ser juzgado por una serie de delitos. Y esto es muy importante para el relato. ¿Y qué no quiere decir? Pues no quiere decir guerra, que es lo que hicieron, por ejemplo, dos de sus antecesores, Obama y Bush, y no quiere recordar a las guerras tipo Vietnam o Afganistán. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Bravucón Maduro desafiaba a Donald Trump y ha acabado preso tras la operación militar de Estados Unidos. Trump daba los datos de esa detención y lo enmarcaba en esos delitos de narcotráfico que pesan sobre Maduro. El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una red de narcotráfico responsable por traficar cantidades mortales y masivas de drogas a los Estados Unidos. Como está afirmado en la acusación, él personalmente dirigió el cartel de los soles. Vamos a estar atentos a qué dice Trump en sus mensajes y a cómo lo dice, pero no solo vamos a prestar atención a Trump, también a otro actor de este espectáculo, Marco Rubio, que viene a ser el ministro de Exteriores de Estados Unidos. ¿De qué están hablando? ¿Y de qué no quieren que se hable? Y para hacer este análisis, te invito a que te quedes y escuches los datos que nos va a dar y los detalles que nos va a dar David Alandete, que es el periodista español mejor informado en la Casa Blanca. Enseguida estamos con él. Quédate y verás cómo se trata a la vez de un juego de política patria, en este caso de Estados Unidos, pero también de una partida de ajedrez mundial, o mejor dicho, una partida de Risk. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. David Alandete, corresponsal de Cadena COPE, de ABC, de Telemadrid, en Washington, en la Casa Blanca. ¿Qué tal? Gracias por atenderme. Muchas gracias por tenerme aquí. Encantado. Bueno, quiero empezar escuchando que nuestros oyentes escuchen dos fragmentos en los que Trump habla en su comparecencia del mismo día de la detención de Maduro y da estos mensajes. Va a enriquecer el pueblo de Venezuela y los va a hacer independientes y seguros. Y también va a alegrar a los muchos venezolanos que vienen a los Estados Unidos. Han sufrido, tanto se les quitó, ya no van a sufrir más. Nuestras capacidades, ni la imaginación puede llegar a lo que podemos hacer. Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento en el que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano. Bueno, lo han oído, son algunas de las ideas principales que destaco de esta primera comparecencia. Y antes ya habíamos escuchado pues, el porqué de la detención de Maduro relacionándolo con los delitos de narcotráfico. David, tú que has seguido en primera persona, ¿qué mensajes, qué estrategia ves en esa comparecencia de Trump y en las posteriores? ¿Qué estrategia ves de comunicación y de relato de la Casa Blanca? Está claro que el presidente Trump tiene una estrategia que pasa por explicar a toro pasado lo que ha hecho de una forma que vaya dirigida sobre todo a sus votantes. Todo esto de tomar el petróleo, todo esto de que va en el interés de la seguridad nacional. Es decir, ha cambiado el marco sin hablar de lo que los republicanos durante tantísimo tiempo llevan hablando cuando han tenido una operación de este tipo, que es la democratización. Si te das cuenta, eso no está en el lenguaje de Donald Trump ni en el lenguaje de la Casa Blanca. Y lo que hay que, creo, hacer es interpretarlo desde un punto de vista electoralista y de interés político, más que institucional, ¿no? A la vez también está teniendo una estrategia muy Trump, ¿no? De exagerar pues todo, ¿no? De la letalidad, la mortalidad de sus ataques y demás, ¿no? Es decir, sí, es realmente una estrategia
que va pensada para consumo interno, pero a la vez exagerando los logros de lo que ha conseguido también pues para engrandecerse a él, que es algo que es muy en el estilo de Trump, ¿no? Te quería preguntar precisamente al hilo de lo que dices, claro, aquí cuando uno prepara una comunicación, una estrategia de comunicación, una estrategia política, piensa en lo que van a decir tus adversarios. En este caso, pues podrían ser los demócratas, pero en una operación internacional en la que se puede ver incluso alterado los balances de poder de algunas potencias y donde van a hablar muchos actores internacionales, ¿crees que se les ha tenido en cuenta a la hora de enfocar este tema? Yo creo que sobre todo tiene un punto de vista electoral. Sobre todo hay una parte que tiene que ver con las encuestas, la popularidad de Trump y la posibilidad de que su partido mantenga el control del Capitolio en este ciclo electoral, que tenemos elecciones en noviembre. Por lo tanto, yo creo que esa es la clave. También hay una parte de legado, pero yo creo que Trump está más en poder mantener la mayoría en el Capitolio con las elecciones parciales de noviembre y de ese modo facilitarse el final de su segundo mandato. Decía antes que me parecía un mensaje muy institucional este que hemos escuchado, pues el día de la detención de Maduro, pues Trump habla como presidente de Estados Unidos y pone en valor la capacidad militar de su país, los valores del pueblo estadounidense. Me sorprende mucho que no hablase de sí mismo, pues sabemos que la humildad no es su mejor cualidad, y que adoptara ese perfil presidencial. Pero claro, no somos ingenuos. Esta operación contra Maduro también es un espaldarazo a favor de su popularidad y su imagen. ¿A ti te sorprendió esa? Porque bueno, en otros posteriores sí que le hemos visto ya pues esas muecas, esos gestos, esos chistes, esos desprecios. En esta no, en esta intentó mantener ese tono institucional. Sí, yo creo que hay una ruptura en la institucionalidad en el sentido de que Trump, como suele hacer, rompió todas las normas. Y la más importante es cómo se comunica esto. La primera noticia que tenemos de la captura de Maduro no es como hizo Obama cuando compareció y dijo hemos capturado a Osama Bin Laden. No, lo puso en un tuit con la típica firma esta del estilo de comunicación de Trump, de gracias por atender a este asunto, ¿no? Que lo firma todo él así, ¿no? Entonces yo creo que lo hizo en un estilo muy Trump, en redes sociales y en ese estilo casi desenfadado, ¿no? A la hora de anunciar algo tan grave en el que habían muerto tantas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una parte muy idiosincrática de Trump, eh, sin tanta atención a la institucionalidad. Incluso cuando dio explicaciones ya con la prensa, fue una rueda de prensa bastante informal, ¿no? Tomando preguntas, hablando de Cuba, hablando de muchas otras cosas, ¿no? Y aquí entra otra figura, que a mí es, digamos, lo que yo contrapongo a esta parte institucional es cuando está junto con Marco Rubio, que es su ministro de Exteriores, para que nos entendáis, pues Marco Rubio sí que ensalza la figura de Trump. Escuchen. Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto. Le hicieron múltiples ofertas muy generosas y eligió, en cambio, comportarse como un hombre salvaje. Eligió estársela jugando. Y el resultado es lo que vimos esta noche. El otro mensaje aquí es el siguiente. Tienes a un tipo, como mucha gente en todo el mundo, le gusta jugársela. Tienes a un tipo que decide invitar a Irán a su país. Ya saben que hace confiscación de compañías petroleras estadounidenses, decide inundar nuestro país de pandillas, decide que va a tomar prisioneros estadounidenses e intentar retenerlos como rehenes, como pudo hacer con el gobierno de Biden. Básicamente le gusta jugar todo el tiempo y piensa que no va a pasar nada. Y espero que la gente entienda ahora que tenemos un presidente, el 47 presidente de los Estados Unidos, que no se pone a jugar. Cuando dice que va a hacer algo, cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio. Va a tomar acciones. Puedo decirles que llevo viendo este proceso durante 14, 15 años. Todo el mundo habla, voy a hacer esto, pero cuando llega dice vamos a hacerlo. Este es un presidente de acciones. Todavía no comprendo cómo no lo han entendido. Y ahora, si no lo sabes, ahora ya lo sabes, porque así van a ser las cosas. Yo creo que la gente debe entender que esto es un presidente que no solo escribe cartas y da ruedas de prensa. Ya sabes, si dice que va en serio con algo, lo hace. Bueno, David, ahí le vemos no solamente hacerle la pelota, sino destacar a Trump como una figura clave y decir, oye, es un presidente de acción, lo que dice lo cumple. Sí, efectivamente él lleva advirtiendo
hace tiempo de que iba a hacer esto. Lo ha dicho abiertamente. Es algo que el presidente ha ido estableciendo a lo largo de este año, ¿no? Con el, el refuerzo en el Caribe, con la designación del gobierno de Venezuela como una estructura criminal y finalmente diciendo, yo recuerdo preguntarle en la Casa Blanca en otro momento de estos de comunicación bastante heterodoxa, ¿no? Que me dijo, bueno, es que Maduro sabe que no tiene que ir jodiendo con Estados Unidos o ya sabe lo que le va a pasar. Y efectivamente, a Trump se le puede acusar de muchas cosas, pero de engañar a la ciudadanía con sus planteamientos, ¿no? Porque lo fue diciendo, ¿eh? Y lo fue advirtiendo, claramente, además. Oye, y hablando de Marco Rubio, ya que lo hemos escuchado, es una figura que, digamos, se ha consagrado completamente con esta operación, ha ganado muchos enteros. Hay quien habla que puede ser incluso el sucesor de Trump de las próximas elecciones dentro de 3 años. Sí, está muy bien posicionado. Hay una batalla interna en la Casa Blanca en este momento entre él y JD Vance, que es el vicepresidente. Y es interesante el hecho de que JD Vance no haya estado metido en este asunto de Venezuela para nada, ¿eh? No ha estado en las reuniones, no ha estado en las comparecencias. JD Vance presenta una vertiente más aislacionista y está centrado en otros asuntos más internos, ¿no? Marco Rubio es más un republicano ortodoxo, pero está ganando el pulso de imagen y de popularidad, claramente, ¿no? Yo creo que en este momento es Marco Rubio el que está mejor posicionado para ello. Además, está demostrando una capacidad que Trump ha demostrado que no la tiene. Por ejemplo, con el caso de cuando habló de María Corina Machado y dijo pues, rápidamente, dijo Trump que no la veía con los apoyos suficientes para gobernar en este momento Venezuela, se armó mucho revuelo y fue Marco Rubio el que dio una explicación que hasta los más críticos pudieron entender, ¿no? Está siendo muy didáctico en sus explicaciones. Sí, es alguien que está explicando en tiempo real todo lo que está sucediendo y dando más detalles. Digamos, él entra más a la parte política e institucional, ¿no? Mientras Trump se queda más en el punto de la provocación y de bueno, pues el estilo de Trump, ¿no? Él habla de ataques mortales, de una segunda ola de ataques, etcétera, etcétera, pero Marco Rubio es el que va asentando los cimientos políticos, ¿no? Lo importante. Hay una cosa en la que yo siempre pido a los que nos escuchan que pongan el interés no solo en lo que se dice, sino en lo que no se dice y sobre todo en dónde cada actor político intenta poner el foco. Antes nos decía que Trump estaba enmarcando esta operación no en la democratización, sino en defender a Estados Unidos, en los riesgos de que conlleva Venezuela, pero no en la democratización. ¿En dónde están intentando poner el foco los adversarios o los críticos a Trump? Yo creo que desde el legislativo y desde las calles se está eh, generando una oposición con lemas que tienen a poner en duda, primero, la legalidad y segundo, la viabilidad de esto, ¿no? Yo veo muchos carteles alrededor de la Casa Blanca estos días en los que se dice no a la guerra ilegal con Venezuela, no a la invasión de Venezuela, ¿no? Y ya empieza esto a... pues, era como lo de fuera de Irak, fin a la guerra de Vietnam, ¿no? Se intenta, está claro que la oposición, tanto en la calle como en el legislativo, se galvaniza en torno a esas dos ideas, cosa que me parece bastante interesante, ¿no? Venezuela va a ser la siguiente causa, yo creo, si la cosa va a mayores y si el ejército de Estados Unidos tuviera que volver a intervenir, yo creo que veríamos claramente una o sea, que cómo toma el lugar que años atrás tomaron primero Vietnam y luego Afganistán, ¿no? Como una guerra ilegal, una ocupación ilegal, si, digamos, Trump tuviera que cumplir con las amenazas que lleva haciendo, ¿sabes? De que pueda haber un segundo ataque, de que pueda haber tropas de Estados Unidos allí. Ya para terminar, David, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me interesa una visión un poco ya también geoestratégica, ¿no? En Europa hay quien dice que Trump se ha desmadrado o que todo esto obedece casi a impulsos. A mí no me da esa sensación. Yo lo que veo es que estamos en un momento en el que hay distintos actores que están amenazando otros territorios. Yo hablo de una partida de Risk y estamos viendo con Groenlandia, lo estamos viendo con Putin y todo lo que es Ucrania y lo que le gustaría China con Taiwán. Estamos en eso, en el comienzo de un nuevo reparto internacional, incluido territorios. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que Trump no tenía eso en mente, pero creo que claramente se abre una nueva fase muy arriesgada también, en la que China ya está empezando a sacar otra vez el tema de Taiwán, en la que Rusia, desde luego, quiere vender esto después de negociaciones con Estados Unidos y demás, como una posibilidad también de ser más expansiva y agresiva en Ucrania y en otros territorios suyos. Y efectivamente podemos ver como de un orden internacional de normas y instituciones internacionales se da paso a un orden de superpotencias con áreas de influencia, cosa bastante llamativa, ¿eh? Yo creo que ahí sí que hay un cambio en cómo se concibe ya no la diplomacia, que pasa a tener menos relevancia, ¿no? Sino el poder, el reparto de poder, y eso es importante. Pues David, desde Washington, David Alandete, te seguimos escuchando, te seguimos viendo y te seguimos leyendo, que de verdad que estás haciendo un trabajo extraordinario y nos estás dando una información impresionante desde allí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. A veces las cuestiones internacionales tendemos a mirarlas aquí en España con nuestra mirada corta de españolitos. El mundo fuera se ve más grande y hay que buscar la manera de ensanchar nuestro punto de vista. Pasar de las luces cortas a las largas para ver más carretera. Espero que este podcast te haya ayudado a eso. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.